El corazón del plan de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz. En el corazón del plan divino para salvar a la humanidad. Los últimos momentos de Jesús en la cruz fueron marcados por una intensa angustia física y espiritual. El Monte Calvario, también conocido como el Gólgota, se convirtió en el escenario de la máxima demostración de amor y sacrificio que ha impactado al mundo desde entonces. Aquella escena no solo fue testigo de un acto de muerte, sino del cumplimiento de una misión que cambiaría el destino de la humanidad. En este relato, exploramos el poderoso significado detrás de la crucifixión y cómo cada detalle de este evento nos revela la profundidad del amor de Dios hacia su creación. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir más contenido interesante todos los días. Comencemos. El camino hacia el Calvario. El camino hacia el Calvario comenzó mucho antes de que Jesús cargara físicamente su cruz. De hecho, este camino fue trazado desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando la humanidad se separó de Dios por el pecado. Desde ese momento, todo apuntaba hacia el sacrificio final que un día se realizaría en ese monte. Jesús, quien era sin pecado, estaba destinado a cargar con los pecados del mundo entero, y este destino lo llevó inevitablemente al Gólgota. El recorrido físico, conocido como el Vía Crucis o el Camino de la Cruz, simboliza ese peso espiritual que Jesús llevaba consigo. Cargar la cruz no era solo un acto físico de llevar un madero, sino que cada paso que daba representaba su decisión consciente de llevar el pecado del mundo sobre sus hombros. Este trayecto desde el pretorio de Pilato hasta el Gólgota estaba marcado por insultos, humillaciones y un dolor indescriptible. Jesús fue azotado brutalmente antes de comenzar el recorrido, dejándolo casi irreconocible. Aún así, con el peso de la cruz y el dolor físico insoportable, Jesús continuó adelante. A lo largo de este camino, su agotamiento físico fue evidente, tanto que Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo a cargar la cruz. Esta escena nos recuerda que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión. Cada herida, cada latigazo, la corona de espinas clavada en su frente eran muestras de que estaba asumiendo el rechazo del mundo y el castigo que todos merecíamos. Pero aún en ese momento de debilidad física, su fortaleza espiritual permaneció intacta. Jesús sabía cuál era su misión, y aunque estaba siendo rechazado por aquellos a quienes vino a salvar, continuó con un amor inquebrantable: la agonía en la cruz. Una vez en el Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz. Este momento es quizás uno de los más impactantes en la historia de la humanidad. Clavos atravesaron sus manos y pies, fijándolo a la cruz de una manera brutalmente dolorosa. A partir de ese momento, cada respiración que tomaba era una lucha. Al estar suspendido por sus brazos, la presión sobre sus pulmones hacía que respirar fuera extremadamente difícil. Con cada inhalación, el dolor aumentaba, y sin embargo, Jesús soportaba todo esto en silencio. Es notable que, a pesar del sufrimiento físico indescriptible, sus primeras palabras fueron de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras revelan el corazón de su misión. Jesús no estaba allí para condenar a los que lo crucificaron, sino para salvarlos. Incluso en su agonía, su enfoque no era su propio dolor, sino el perdón y la salvación de aquellos que lo rechazaban. Este acto de perdón, en medio del sufrimiento, es quizás una de las más grandes demostraciones de amor en toda la historia. El dolor físico de la crucifixión era tan extremo que muchos morían después de unas pocas horas.
Sin embargo, el sufrimiento de Jesús no se limitaba a lo físico. Estaba llevando sobre sí mismo el peso de todos los pecados de la humanidad. Esta carga espiritual era infinitamente más pesada que cualquier sufrimiento físico. Al tomar nuestros pecados sobre sí mismo, experimentaba la separación de Dios que el pecado produce. Esto es evidente en su clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, Jesús experimentó el aislamiento total, una experiencia que nunca antes había vivido, ya que siempre había estado en perfecta comunión con el Padre. La oscuridad y el terremoto. Durante las últimas horas de la vida de Jesús, un fenómeno extraordinario ocurrió. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una densa oscuridad cubrió toda la tierra. Este hecho está registrado en los Evangelios y no puede explicarse simplemente como un eclipse solar. Este oscurecimiento fue una señal cósmica, un testimonio de que algo monumental estaba ocurriendo. En las Escrituras, la oscuridad a menudo está asociada con el juicio divino y con la presencia de Dios. Este evento fue una manifestación física de la gravedad del sacrificio que se estaba llevando a cabo en ese momento. Los teólogos han interpretado esta oscuridad como el duelo del cielo por la muerte del Hijo de Dios. El cosmos mismo estaba en luto, y la creación respondía con dolor a la muerte de su Creador. Este oscurecimiento es también una representación del juicio de Dios sobre el pecado que Jesús estaba llevando. En ese momento, el juicio de Dios sobre la humanidad fue derramado sobre su propio Hijo. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús pronunció sus últimas palabras: consumado es. Juan 19:30. Con esto, declaró que su misión había sido completada. La obra de redención estaba hecha. El precio había sido pagado. Jesús entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En ese instante, ocurrió un terremoto tan poderoso que las rocas se partieron. Este no fue simplemente un fenómeno natural, sino una respuesta de la creación misma ante la muerte de su Creador. El terremoto testificaba la magnitud del sacrificio que acababa de ocurrir. La rasgadura del velo. En el momento exacto de la muerte de Jesús, otro evento significativo ocurrió. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo era una barrera física que separaba el lugar santísimo, la parte más sagrada del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, del resto del templo. El hecho de que este velo se rasgara en el momento de la muerte de Jesús tiene un profundo significado teológico. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote tenía acceso directo a la presencia de Dios, y solo después de realizar sacrificios por los pecados del pueblo. Pero con la muerte de Jesús, esa barrera fue eliminada para siempre. Su sacrificio abrió un camino nuevo y vivo para que todos tuviéramos acceso directo a Dios, sin la necesidad de intermediarios. La muerte de Jesús hizo posible que cualquiera pudiera acercarse a Dios con confianza y valentía, como lo expresa Hebreos 10, 19, 20. La rasgadura del velo es una de las imágenes más poderosas del Nuevo Testamento. Nos muestra que el sacrificio de Jesús no solo fue suficiente, sino que fue perfecto. Ya no necesitamos sacrificios de animales ni sacerdotes que intercedan por nosotros. Ahora, a través de Jesús, tenemos acceso directo al Padre. La confesión del centurión. Uno de los momentos más sorprendentes de la crucifixión fue la confesión del centurión romano que supervisaba la ejecución. Este centurión había sido testigo de muchas muertes a lo largo de su carrera, pero algo en la muerte de Jesús fue diferente.
Al ver la oscuridad, el terremoto y todo lo que ocurrió en esas horas, el centurión proclamó: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Para un soldado romano, endurecido por la violencia, esta declaración no fue algo menor. Reconocer la divinidad de Jesús en ese momento de su muerte fue un testimonio poderoso de la verdad del sacrificio de Jesús. Este líder militar, que había sido testigo de tantos momentos de brutalidad, se dio cuenta de que había presenciado algo divino y trascendental. La crucifixión de Jesús fue un evento cargado de un significado profundo y eterno. Desde la oscuridad que cubrió la tierra, el terremoto, la rasgadura del velo, hasta la confesión del centurión. Cada detalle nos recuerda la magnitud del sacrificio de Jesús y su poder transformador. Su muerte no solo marcó el final de su vida terrenal, sino que abrió un nuevo camino para la humanidad hacia la redención y la reconciliación con Dios. Este sacrificio fue el acto culminante del amor divino, un amor que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. No dudes en suscribirte y darle like a nuestro video para apoyar nuestro contenido.